Buenos días, Cristo ha resucitado. Ayer hemos estado en el lema de esta asamblea. Nosotros no podemos dejar, Hechos 4:20, nosotros no podemos dejar de anunciar lo que Dios ha hecho por nosotros. Lo que hemos visto y oído, este es el lema y hemos estado. Y ayer les dije que quería compartir un testimonio con vosotros. Yo estuve como misionero desde el 99, primero en India, después en México, pasando por Argentina, y viví situaciones muy complicadas, muy duras también. En India, pues la confrontación con otras religiones. En India el 2% de la población es cristiana, es decir, todos los cristianos de todas las denominaciones juntas somos allá el 2%, o sea, nada prácticamente. Y el fundamentalismo islámico es muy fuerte, lo que se llama ISIS, me parece aquí, ¿verdad? ISIS o algo así. Y ahí, de esta forma, pues hemos enfrentado, y he enfrentado también situaciones muy complicadas, muy difíciles, y con mucho riesgo. Y en México también, pero otra forma de riesgo, por el narcotráfico y todas estas cosas, que se ha desatado una guerra en estos últimos años. Y las ciudades pues han vuelto, no toda la guerra de Dios, pero peligrosas a veces. Yo me acuerdo que un día estaba predicando en una ciudad que se llama Lombardía, en el estado de Michoacán. Y cuando estaba predicando ahí, yo hablaba directamente y con mucha franqueza, porque el Espíritu de Dios nos da valentía para hacer las cosas. Ahí hemos visto. Y la valentía no es no sentir miedo, recuerda que te dije ayer, sino la valentía es el impulso del Espíritu que puedes hacer las cosas a pesar del miedo, a pesar del temor, de las consecuencias de lo que viene. Claro, con sabiduría, porque Dios nos da el espíritu de fortaleza, de amor y de sabiduría también. Y entonces cuando yo estaba predicando, estaba diciendo, llamando a conversión a los narcos que había en la asamblea, de los narcos a la iglesia, y aquí se tatúa la Virgen de Guadalupe, pero obviamente no vive lo que dice el Señor, ni lo que dice la Biblia. Y entonces, al final de la predicación, se acercó un grupo de ellos y me dijo, Padre, que esta sea la primera y la última vez que habla así de nosotros. Nosotros no queremos escuchar esto. Y si sigue haciéndolo, pues usted verá. Y yo le dije, fíjate que le dije, estas palabras, si sea justo delante de Dios, callarme lo que es el mensaje de salvación para vosotros, pues ustedes pueden. Si quieren, pues yo no sé, pero lo que yo sé es que no puedo dejar de anunciar la salvación en Jesucristo. Y seguir adelante. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque adentro de mí hay un fuego. No es que no puedo, yo te dije, es que no podemos, no es no podemos porque no podemos, es que no podemos porque no podemos. Si Dios nos ha amado tanto y nos da compasión, que es un fuego interior, el amor de Dios, que te mueva hacia los demás, que es tan necesaria la evangelización, entonces la verdad es que no puedo dejar de predicar la verdad sobre la salvación, la buena noticia de la salvación. No es posible para mí, como no es posible para ninguno de nosotros. Así que este fuego es lo que caracteriza realmente a los que somos cristianos, a los que somos de Cristo, porque dice la palabra de Dios en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, el relato de Pentecostés,
Jesús llegó toda la casa y dice, entonces aparecieron lenguas como ¿de qué? De fuego. ¿Y qué hicieron estas lenguas de fuego? Se posaron sobre cada uno de ellos. Digo conmigo, fuego, fuego. Ayer hemos visto el viento. Hoy vimos el fuego. Ven, fuego de Dios. El Espíritu Santo es el fuego mismo de Dios. En el día de Pentecostés bajó el fuego sobre los discípulos y el cenáculo, el lugar donde estaban, en el piso, ¿cuál piso? De arriba se volvió un horno de fuego, donde adentro se estaban cociendo los apóstoles, el pan para ser dado al mundo, entregado al mundo. Allí este horno de fuego. Y el Señor quiere que también nosotros, y cuántas veces dice, retomemos Pentecostés. Hay que retomar Pentecostés. Hay que regresar a este horno de fuego donde Dios hace su obra para que podamos después salir. El cenáculo no es un lugar donde nos quedamos, sino es una estación de servicio donde estamos para después otra vez salir, como hicieron los apóstoles. Así que Dios se manifestó en Pentecostés en el fuego santo. Digo conmigo, fuego santo. Fuego santo. ¿Te acuerdas cuando Juan Bautista empezó la predicación? Venía mucha gente a él para hacerse bautizar, ¿te acuerdas? Y dice que también los fariseos, los saduceos, los jefes religiosos también acudieron a Juan Bautista para ser bautizado. Y Juan Bautista, cuando los vio, lo llamó como víboras y todas muchas cosas, le dijo. Y después le dijo, yo os bautizo con agua, pero vendrá alguien, si te acuerdas, que él los bautizará con Espíritu Santo y, digo conmigo, Espíritu Santo y fuego. ¿Te dice? Espíritu Santo y fuego. Yo me pregunto, ¿por qué Juan Bautista, que es enviado por Dios, el último profeta del Antiguo Testamento, que une el Antiguo con el Nuevo Testamento, el precursor del Mesías, el primo de Jesús, etc., ¿por qué dice en Espíritu Santo y fuego? ¿Por qué no bastaba decir un bautismo con agua, punto? ¿Por qué es necesario que agregue Espíritu Santo y fuego? Acuérdate que no hay ni una palabra que por casualidad está en la Biblia, ni una. Así que todas, hasta las confusiones, y quiere decir algo. La realidad es que muchos fuimos bautizados, pero pocos tenemos fuego. Hay una cantidad de católicos bautizados, pero pocos, realmente pocos, tienen fuego. Por eso es necesario un bautismo no solamente de agua, sino un bautismo que viene del fuego para que el don que Dios nos ha dado se despierte con todo su poder y fluya a través de nosotros. Este fuego es algo que Dios ha puesto adentro de nosotros para despertar. Y es un fuego que a veces hemos perdido. ¿Te acuerdas lo que le dice Jesús? Dice a la iglesia de Éfeso, el libro del Apocalipsis, capítulo 2, le dice, yo conozco tus obras, hiciste cosas muy buenas para mí, y yo las veo y las reconozco, dice el Señor, pero tengo que decirte algo. ¿Recuerdas? Has dejado tu primer amor. Ese fuego que te animaba, lo has dejado. Ahora se trata de prenderlo otra vez. Pero entiéndeme, no es que tú y yo podemos prenderlo, ya te dije, no es cuestión nuestra, es cuestión que nos dispongamos con todo nuestro anhelo para decirle, Señor, avívame y avívanos. Y el avivamiento de la iglesia viene por el fuego. Siempre se ha
Solamente el Espíritu de Dios puede hacer esto y se manifestó como fuego. Ahora, esta palabra fuego quiere decir muchas cosas. Es una metáfora que encierra una realidad, como hablamos esto la de viento. Encierra muchas cosas. Y Dios quiso que se escribiera como fuego para darnos un mensaje. ¿Por qué? Como fuego se manifiesta el Espíritu de Dios. Bueno, primeramente, porque el fuego es el símbolo, escucha bien, de la presencia de Dios. ¿De qué? Así me gusta. Oh. Gracias. De la presencia de Dios en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Vamos al Pentecostés, que en el Nuevo Testamento se manifiesta con el fuego, pero ya en el Antiguo Testamento Dios se manifestaba, su presencia se manifestaba a través del fuego que llamaban santo. ¿Por qué santo? Porque viene desde lo alto, porque viene desde aquel que es 3 veces santo. Yo conmigo, santo, santo, santo. De allí viene, por eso el fuego de Dios es un fuego santo, capaz de santificar, de hacer santo. Yo me hago santo. Es el Espíritu que nos hace santos, la manera que tú y yo colaboremos. Eso sí, colaboremos. Entonces, es la presencia de Dios. La presencia de Dios en el Antiguo Testamento aparecía bajo una especie, ¿cuál? El fuego de la presencia de Dios. En 2 de Crónicas, capítulo 5, desde el 5 al 7, viene llamado el Pentecostés del Antiguo Testamento. Sería bueno que te lo leyeras, en tu oración que te lo leyeras. 2 de Crónicas, desde el 5 hasta el 7. Allí se ve como es la consagración del templo. La primera vez que se hizo un templo en Jerusalén, David lo proyectó, su hijo Salomón lo construyó. Salomón como rey está allí, hicieron sacrificios, toda alabanza, había los músicos, había los cantores, había la gente, todos empiezan a alabar, dice la Biblia, al unísono, que quiere decir a una sola voz, pero unidad no solamente de voces, sino también de corazón, empiezan todos juntos, como lo hacemos nosotros, los sabios hacen las judíos, a alabar a Dios con las manos levantadas, con los instrumentos, con el canto, y en ese momento dice la palabra de Dios que desciende la presencia de Dios bajo la forma de una nube espesa. Y era tan fuerte la presencia de Dios que no podían estar los sacerdotes adentro, en este lugar, porque se sentían como morir por tan fuerte que era esta presencia, que no tenían la experiencia como nosotros la tenemos cercana de Dios. Y cuando Salomón empieza a orar, empieza a entregarse, a consagrarse a Dios con todo el pueblo, terminada la oración, dice el capítulo 7, terminada la oración, ya en este contexto tan fuerte de Shekinah Yahweh, que quiere decir de presencia espesa, que se puede sentir, que se puede tocar. En este contexto, la presencia de Dios, desde el cielo, dice la Biblia, bueno, te lo leo, dice, terminada esta oración, bajó un fuego del cielo que consumió el holocausto y la víctima del sacrificio, mientras la gloria del Señor llenaba el templo. Todos los israelitas, todos, al ver como el fuego y la gloria del Señor descendía sobre el templo, se postraron, rostro de la tierra en actitud de oración y alabaron a Dios, porque es bueno, porque es eterno su amor. Amén. Amén. Entonces el fuego desciende, la alabanza sube, y la alabanza es una forma de consagrarse a Dios, y mientras sube la alabanza, la presencia de Dios desciende bajo forma de nube, densa, espesa, o sea, que la puedes sentir, y bajo forma de fuego, y desciende sobre el holocausto. ¿No te acuerdas? Moisés, el gran libertador de Israel. Estamos aquí tú y yo porque hubo Moisés que respondió a Dios. Moisés
allá del desierto y se encontró con quién, ¿te acuerdas? Con Dios, obviamente, pero bajo una forma. Bajo una zarza también, o sea, bajo forma de fuego. Dios habló a Moisés desde la escritura, capítulo 3 de Éxodo. Tú vas allí y ves que Dios te habló desde el fuego. Hubiera podido elegir otra forma, claro que sí, pero era símbolo de algo que debía venir en plenitud, que es el fuego del Espíritu Santo de Dios, el fuego de la presencia de Dios, el fuego de Pentecostés. Desde esta salsa, desde este fuego, Dios habló a Moisés y le dijo: ven, Moisés, acércate. Y cuando Moisés estaba acercando, le dijo: alto. Yo me pregunto, oye, porque primero le dice Moisés y después le dice alto. Y le dice alto, ¿por qué? Porque el lugar que estás pisando es tierra sagrada, santa. Así que quítate los zapatos, es decir, quítate tu forma de andar, quítate tu forma de hacer las cosas, porque aquí no va. Si estás incursionando en una tierra sagrada que te ordene, si estás incursionando en la tierra sagrada, mi voluntad, y quieres hacer mi voluntad, tienes a fuerza que quitarte los zapatos, porque este lugar que estás pisando es un lugar de llama, es un lugar de fuego, y no puedes entrar con tu forma, con lo que tú quieres, como a ti te parece bien. Aquí se entra como yo quiero. Y ese fuego que lo selló sus ojos, quemó sus ojos, quemó su corazón, quemó su mente. Desde aquel día Moisés no se hará. El fuego de Dios, presencia de Dios, transforma cuando nos ponemos adentro de esta presencia, y tenemos que buscarla en la alabanza, en la adoración, en la palabra, en la comunión. El fuego de Dios empieza a moverse, y cuando estamos adentro de esta presencia, el Espíritu de Dios, el fuego de Dios nos transforma, no sin nosotros. Nuestra varita mágica, pues no. El Espíritu de Dios, en la medida que lo acogemos, en la medida que lo reservamos, en esta medida que colaboremos, nos transforma poderosamente. Cuando el Espíritu de Dios bajó sobre Saúl, primer rey de Israel, todavía para rey, dice que cuando bajó el Espíritu de Dios, Él lo transformó en otra persona. Y así es lo que pasó a los apóstoles. Igual. Yo creo que nosotros necesitamos de la presencia de Dios. ¿Cuánto necesitan de la presencia de Dios? Levanta su mano que yo necesito. Oh, Señor, mira. Necesitamos de este fuego de la presencia de Dios que transforme nuestra vida. Pero cuidado, hay que colaborar. Hay que echar leña al fuego para que no se apague. Amén. Amén. La presencia de Dios puede cambiar nuestra vida, pero por favor, este es el primer tengo 4. Pero esta presencia viene en la medida que tengamos, escucha bien esta palabra, hambre. ¿Qué dijo? Hambre por su presencia. Hambre. Los hambrientos hacen la experiencia de la presencia del fuego de Dios. Y los apóstoles hicieron esta experiencia cuando estuvieron allá en el cenáculo, en el piso superior. Allí estuvieron. Y vino el Espíritu Santo, se manifestó como fuego. Y estos que eran miedosos, que tenían desesperanza, que no sabían qué hacer, los fueron
yo no sé si estoy salvado. Todos estamos salvados. Dios mío, ya estoy salvado. Fuerte, fuerte, ya estoy salvado. Jesús ya me ha salvado. La salvo se cuidado porque se entiende que yo no sé. Hay algo que no va funcionando, porque la salvación depende de ti. La salvación depende de Él. No depende de tus obras. Por cuántas obras tú puedes hacer, tú no te puedes ganar la salvación. Por cuántos méritos puedes tener, tú no te puedes ganar la salvación. No es posible. Esa es sana teología católica, al 100%. Así que Él muere o ya murió. ¿Muere ahora o ya murió? ¿Qué? ¿Cuándo murió? Jesucristo murió hace 2000 años. Él ya lo hizo, ya murió, ya se entregó, ya se encarnó, ya sufrió, padeció, murió y ya resucitó. Así que ya la salvación, allí está. Pero esa salvación es como una caja de dinamita, ¿se te cuenta? ¿No? Una caja de dinamita. Pues la dinamita, ¿para qué sirve? Para matar. Se usa para tantas cosas buenas, para hacer. Bueno, entonces, es así, esta salvación nos ha sido dada por el bautismo. ¿Cuántos fueron bautizados en esta semana? ¡Wow! Nos ha sido ya dada, ya entregada, porque lo que Dios debía de hacer, ya lo hizo. Ya lo hizo. No hay que esperar otra revelación. Ya ha sido hecho todo. Pero necesitamos que este don de salvación, escúchame bien, este don de salvación, este poder, ¿escuchaste la palabra? Poder de salvación, se vuelva concreto, real y fluya. ¿Qué dije? Estoy usando un término que lo he pensado. Fluya en nuestra vida, fluye en nuestra mente, fluye en nuestro corazón, fluye en nuestro cuerpo y desde nosotros fluye a nuestras familias, fluye en los lugares donde Dios nos envía, fluya el poder de salvación para que los demás también sean salvados. Por eso es necesario el Espíritu Santo de Dios como fuego, porque cuando yo lo recibo, hago experiencia del fuego de Dios, clamo por fuego, presencia de Dios, entonces el Espíritu de Dios viene a mi vida, actualiza. ¿Qué dije? ¿Qué quiere decir actualiza? Se hace actual. La obra de salvación poderosa de Cristo Jesús, que no es nada más para la vida eterna, es para esta vida, porque aquí empezamos a vivir como salvados. Y entonces las dinamitas, pues, ¿qué es lo que hacen? Y te vuelves otra persona. Y los demás te ven y dicen, oye, ¿qué te ha pasado? ¿De cuánto más? ¿Quién tiene el fuego? Se nota. Había preparado 4 puntos, pero hice uno, y creo que es suficiente. Es esto lo que nos empuja a nosotros misioneros. ¿Qué cree que nos empuja a nosotros? ¿Qué nos empuja a arriesgar la vida? ¿Qué nos empuja a adaptarnos a condiciones a veces tan difíciles, tan lejanas de nuestra forma, a lo mejor de vivir, de ser? Es ese amor de Dios, es un fuego que destruye
Elías, el gran profeta del Antiguo Testamento, uno de los profetas que no escribió nada, Elías y sus discípulos Eliseo, nos dejaron un libro, como Jeremías, como Isaías, ellos escribieron. Ellos no sabemos todos los que escribieron sobre ellos. Y entonces dice que en un momento de gran dificultad en Israel, se había perdido Israel a través de los siglos, hasta dentro del templo había ídolos, acá había metido hasta ídolos adentro del templo. Y entonces esta perversión general, en esta confusión que nadie sabía ya lo que era bueno y lo que era malo, porque se llamaba bien mal y el mal bien. ¿Te parece un poquito los días de hoy, verdad? En esta situación, Elías, movido por el fuego de Dios, resta a los profetas de Baal, que estaban por todo el país. Había solamente en la ciudad de Jerusalén 400 profetas, 450 profetas de Baal y 400 profetas de la diosa Acera. Y entonces Elías, el único que había quedado. Así que nosotros estamos mucho mejor que Elías, porque miren cuántos somos todavía. Desafía a los profetas de Baal y le dice: a ver, nos vemos en el monte Carmelo, y aquí en la cumbre del monte, cuando alguien fue a este monte allá en Israel, y dice: vamos a hacer así, vamos a hacer 2 altares, y vosotros vais a invocar vuestro Dios para que descienda el fuego y queme el holocausto. Y después yo la veo y dice: el que responda con el fuego, ese será el verdadero Dios. El que responda con el fuego, ese será el verdadero Dios. La respuesta está en el fuego. Y empiezan entonces los de Baal, empiezan a gritar desde la mañana hasta mediodía, pero nada, había sol, fuerte. Y empezaron a hacerse cosas de golpe, como es su costumbre, para entrar en un estado de trance. Y entonces estaban allí y le decían: hasta se burlaba Elías de ellos. A ver, dime un poquito más fuerte, que no está dormido o tiene otra cosa que hacer. Le decía. Interesante el relato. Pero bueno, no pasa nada. Le toca a Elías, el profeta de Dios. Y cuando él empieza, prepara el altar, pone la leña, pone el holocausto, y después dice: viertan agua sobre la leña 7 veces. O sea, más difícil todavía, para que se viera. Y dice que el agua corría en el canal que había hecho alrededor del altar. Corría el agua, era mucho. Y empieza, entonces, dice: a la hora de la ofrenda del sacrificio se levantó el profeta Elías y dijo: Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, que sepa hoy que tú eres Dios de Israel. Respóndeme, Señor, respóndeme, para que se sepa
que pueda reconocer que esas actitudes han sido tan transformadas por el Espíritu que no son ya tuyas, son las de Cristo. Para llegar a decir, como Pablo, ya no soy yo, es Cristo que vive en mí. Así que os pido que nos pongamos de pie para concluir. Bien bueno. Y que le pidamos al Señor en ese día de Pentecostés, el cual
quisiera hablar de un momento dice la Biblia que todo lo que fue escrito en el Antiguo Testamento, dice San Pablo, que para nosotros fue escrito, para nuestros tiempos. Así que podemos ver en el Antiguo Testamento, como hemos visto anteriormente sobre el fuego, ¿no? En el Antiguo Testamento, cómo esos acontecimientos quieren decir mucho para nosotros hoy. Y a través de esos acontecimientos del pasado del Antiguo Testamento, Dios nos habla y tiene su plenitud y su revelación plena en el mensaje de Jesús, en el Pentecostés en una forma especial. Hubo un momento en la historia de Israel que a mí, en lo personal, es uno de los momentos más fuertes después del Holocausto, del tiempo del siglo pasado, donde Israel tuvo una crisis muy fuerte. Era el 597 antes de Cristo, cuando a causa de la infidelidad del pueblo de Israel se abatió un juicio sobre el pueblo, y el pueblo de Israel, el reino del norte primero y el reino del sur, con capital Jerusalén, fueron deportados a primera Asiria, después en Babilonia. Y en este momento de violencia, de conflicto, de corrupción, porque era un momento de corrupción generalizada, por eso yo digo, esos tiempos son muy diferentes de los nuestros. No han cambiado mucho, el ser humano siempre es ser humano. Y en este tiempo donde el pueblo de Israel experimentó la esclavitud del miedo, porque vivía bajo el miedo, vivía en la desesperanza más completa, no tenía esperanza para el futuro, porque le habían quitado todo, la tierra, la libertad, seres queridos, la casa, todo. Estaban expuestos. Cuando uno te roba todo, no te sientes que no tienes nada, sin esperanza por el porvenir. Y entonces, en medio de esta realidad, en medio de los contados, Dios no abandona a su pueblo, sino que levanta a un profeta. ¿Qué es lo que hizo Dios en este tiempo? Levantar a un profeta. Como hoy, Dios levanta profetas para ese tiempo. Y yo estoy convencido que nosotros, en la revelación, es una voz profética para los tiempos que estamos viviendo. Levanta a un joven en medio de los deportados que vio frustrar su carrera, vio desaparecer su esperanza en el futuro, vio los suyos deportados también, esclavos, lo perdió todo. Este joven se llama Ezequiel. ¿Cómo se llama? ¿Qué quiere decir en hebreo? Dios fortalece. Y Dios lo levantó a un momento como aquello, y se levantó en medio de este caos general, se levantó poderosa la voz de Dios a través de este joven, Ezequiel, que se dejó usar por Dios, se dejó usar por el Espíritu de Dios, porque hubiera podido decir, ¿sabes qué? Yo no, hay otros. Y entonces en medio del pueblo de Israel había un Ezequiel afuera, todavía en Jerusalén, como que había quedado allá, había otro profeta que estaba profetizando, que era Jeremías. Y Dios levanta profetas para su pueblo, para hablar su palabra. El Espíritu de Dios levanta, como te levanta a ti, como me levanta a mí. Y tenemos que ser conscientes que el Espíritu de Dios nos está levantando. No somos tú y yo. No es que a mí me vino a la cabeza un día, me despierto por la mañana y digo, es que yo me levanto y voy a ser profeta de las naciones. Pues no. Es Dios. Dice Jesús, yo os elegí a vosotros, no vosotros a mí. Yo os elegí y los he destinado para que vayáis y lleváis fruto y frutos que permanecen
Eso es su sueño, que todos los hombres sean salvados por medio de Cristo Jesús. Pero por eso Dios levanta, como levantó a los apóstoles en el día de Pentecostés, Dios levanta también a esa iglesia, que somos aquí tú y yo, y por eso estás aquí. Que nadie se quede pensando, no, yo vine porque quise. Claro que quisiste, pero la gracia de Dios fue aquella que te empujó a estar aquí en ese momento. Porque Dios, a pesar de todas tus limitaciones, como de las mías, Dios te ha levantado. Digo conmigo, gracias Señor, porque me levantas para el pueblo, Señor. Amén. Y entonces, Dios le llama al profeta, el Espíritu de Dios dice, lo invade. ¿Y qué es lo que pasa? Estamos en el capítulo 37 de Ezequiel, dice así: el Espíritu de Dios me invadió con su fuerza. ¡Wow! Eso es lo que quiero. El Espíritu de Dios me invadió con su fuerza y me llevó y me dejó en medio del valle que estaba lleno de huesos. ¿Escuchaste? El Espíritu de Dios lo invade, lo llena con su fuerza. Y el Espíritu de Dios lo llena para llevarlo. ¿Qué es lo que hace? Y cuando lo lleva, lo deja. ¿Y dónde lo deja? En medio del valle que estaba lleno de huesos. Un valle de muerte, un valle desagradable al 100%. Pero aquí lo que tienes que ver es que Dios lo llevó a ese valle. No es que él se encontró allí, no es que él quiso ir allí, porque en su sano juicio yo creo que nadie de nosotros quiere estar en un lugar donde hay conflictos, donde hay guerra, donde hay muerte. Yo creo que nadie quiere estar en un lugar de enfermedad, nadie de nosotros en su sano juicio. Pero dice que el Espíritu de Dios fue aquel que lo levantó y lo movió y lo dejó exactamente en este valle, que era un valle de muerte. Yo creo que nosotros muy a menudo estamos pasando por valle de muerte, o como dice el Salmo, valle de oscuridad y de llanto. O hemos pasado, o algunos a lo mejor están pasando en un valle como eso. Pero aquí no es el punto, ay, estoy pasando por este valle, no, sino que es, como ayer te decía, es Dios que te ha puesto en esta situación. Es Dios que te ha levantado y te ha llevado en esa situación, en este panorama de los huesos secos sin esperanza. Así que a veces cuando nos fijamos alrededor nuestro, a pesar de todas las apariencias de vida que hay, más que de vida de fiesta, lo que vemos es un valle de muertos. Y lo digo con dolor, porque ayer te dije que no podemos quedar sin conmoción. Eso no es algo que nos alegra, eso no es algo que nos llama a juzgar, es algo que nos llama a hacer algo. Yo, como comentaba, vengo de la realidad, la última realidad donde Dios me envió como misionero por México, donde estuve muchos años. Y la verdad, Dios hizo el milagro de sentirme yo, a pesar de ser italiano, mexicano por los mexicanos. Me decía, un padre italiano con un corazón mexicano. Y allá creció muchísimo la renovación. Hemos trabajado mucho para el Evangelio, para la salvación. Y mucha gente ha acogido a Cristo en su vida. Y la comunidad donde estaba llegó a ser de 2 personas, que eran un hermano mío y yo, a 6,000 personas. Con 600 predicadores laicos que iban a predicar todos los días, con una cantidad
cantidad de evangelizadores es impresionante, que llegó hasta el gobierno, la ola de evangelización. Entonces, de esta realidad, donde el Espíritu de Dios se mueve de una forma increíble, quien viene de Latinoamérica pues sabe de lo que estoy diciendo, de lo que estoy hablando, pues me envían a España. Ya puedes entender, ¿verdad? Y cuando me enviaron aquí, en un pueblo del norte, donde había como unos 300 personas, y teníamos que atender 16 parroquias, porque no hay sacerdotes. Pues la verdad yo me encontré un poco en la situación de Ezequiel. Y lo digo sin ánimo de buscar por realidad, que nadie me malinterprete, pero me encontré en un valle, digo, Señor, aquí parece muerto. Que la gran España católica que dio y fue luz para el mundo, luz para el mundo. Tanto es que los que venimos de Latinoamérica sentimos España como la madre patria, ¿sí o no? Y tenemos la conciencia de catolicidad muy fuerte en España. Y cuando llegamos aquí, pues un despertar muy triste. Pero Dios me dijo, Padre, yo te he movido y yo te he levantado. Y mi espíritu es aquel que te ha llevado a esta situación, así que no te quejes de esta situación. Así que yo no vine para que te quejaras, yo vine para que bendijera esta situación y para que seas instrumento en mis manos. Así que lo primero que Dios hace cuando nos levanta es llevarnos a un paraíso, siendo un valle de muerte, un valle de sequedad, un valle donde no hay esperanza, porque todo está seco. Y tú dices, ¿y ahora qué, Señor? ¿Qué hago? ¿Ves alrededor tuyo? A lo mejor no todos tenemos la gracia de tener una familia cristiana. ¿Ves tu familia y dices, Señor, qué hago con mis hijos? No sé qué inventar. ¿Alguien le ha pasado? No me digas. Ya sé que sí. O situaciones a veces económicas donde no sabes por dónde. Entonces estamos en este valle de huesos secos. Y Dios dio allí, en este valle, bien desagradable. Pero el punto es que Ezequiel se dejó guiar. Eso, Dios mío, nunca es demasiado insistir sobre eso. No es solamente que Dios levanta y te lleva, sino que uno se deja con muy buena actitud. Decirle, no solamente Señor, llévame. Yo tengo un hermano en la fe, en la comunidad de sacerdote, y entonces él es músico y hizo una canción muy bonita sobre el Espíritu Santo que dice, el coro, el estribillo dice, llévame Espíritu Santo, llévame donde quieras. Pues resulta que después de unos meses le dicen que tiene que ir a un lugar, lo mueve, ¿no? Pobrecito, y no quería. Entonces yo le dije, oye, ¿qué te escribiste tú? Yo no me Es que a veces le decimos al Señor, pero como de dientes para afuera, como dice, ¿no? O sea, no es algo que de veras no creemos. Ezequiel se dejó. Y por eso pudo ser usado como instrumento en las manos del Espíritu Santo, en las manos de Dios. Se dejó. Y entonces sigue así. Y cuando se dejó, entonces él pudo ver un gran milagro bajo sus ojos, bajo su mirada. Vio el poder de Dios moverse. ¿Pero por qué? Porque se dejó. ¿Me está siguiendo? ¿Sí? Y entonces, después dice, versículo 2, y me hizo caminar
entre ellos, en todas las direcciones. Había muchísimos en el valle y estaban completamente secos. Fíjate, porque es lo que dice, que él no vio el valle desde lejos. Él no estuvo a una distancia prudente de los huesos secos.